Muy buenas tardes con todos, sean todos bienvenidos a este webinar de Sandbox llamado El pensamiento computacional para potenciar tu presente y transformar tu futuro. Queremos comenzar dándole las gracias a la directora Rosalía por hacer posible este espacio para que podamos transmitirle nuestro mensaje que estamos seguros va a ser de mucha utilidad para ustedes. Quien les habla es el ingeniero Erickson Murrugarra. Conmigo está mi colega Carlos Pomar. Ambos hemos fundado un proyecto llamado Sandbox que tiene como objetivo principal fomentar e impulsar la enseñanza del pensamiento computacional y la programación desde el colegio. Esto es porque estamos convencidos que introducir a los estudiantes en estos temas relacionados con tecnología, pensamiento computacional y programación les va a permitir a ellos desarrollar habilidades y competencias que les va a ser de mucha utilidad para su futuro. Para su futuro y también para su presente. En un mundo lleno de tecnología, un futuro bastante retador, con muchos desafíos, que todos sabemos, la tecnología avanza a pasos agigantados, ¿no? Entonces, aprender sobre estos temas le va a resultar de mucha utilidad. Queremos también comentarles que hay un formulario para que se inscriban porque vamos a hacer un sorteo de una beca completa al final de este webinar. Y también invitarlos a participar en el chat en caso tengan alguna duda, alguna consulta. Estamos aquí para resolverla. Entonces vamos a empezar. Vamos a comenzar compartiendo algunos datos que son importantes para el desarrollo de este webinar. El primero dice que el 65% de los estudiantes de nivel primario van a trabajar dentro de 10 o 15 años en profesiones que todavía ni existen. Lo mismo ocurre con los estudiantes de nivel secundario. Probablemente dentro de 5 o 10 años van a comenzar a desempeñarse en profesiones o en oficios que aún ni siquiera se han inventado, pero que sabemos que van a estar impulsados e influenciados por la tecnología. Otro dato es que el 90% de empleos de la actualidad requieren habilidades digitales. Habilidades digitales que son importantes para el desarrollo de las tareas, aunque sean las más básicas. Esto significa habilidades para el manejo de las tecnologías de información y comunicación. Nos dice el 90%, o sea, casi su totalidad, casi el 100%. Otro dato importante también es que para el 2025, según el Foro Económico Mundial, nos dicen que casi el 50% de los trabajadores van a tener que volver a entrenarse en las labores que están haciendo porque lo más seguro es que la tecnología haya cambiado mucho la labor que se está realizando. Entonces van a tener que volver a aprender utilizando tecnología. Y un dato que comparte la UNESCO que es clave y es que es muy importante es que el pensamiento crítico, y ojo, hay que tener bien presente estas dos palabras, el pensamiento crítico y la resolución de problemas encabezan la lista de habilidades que los empleadores creen que crecerán en prominencia en los próximos 5 años. Esto no está tan lejano, esto se aplica también en el presente. Dada mi experiencia, tengo más de 13 años desarrollándome en el mundo de la tecnología. He podido liderar proyectos tecnológicos en varios países y también he trabajado con varias personas de distintas partes del mundo y he tenido la oportunidad de entrevistar a muchas de ellas. Nosotros, cuando contratamos en el mundo digital, no nos fijamos en cuántos títulos tiene ni de qué universidad ha salido. Nos enfocamos en la capacidad que tiene esta persona para resolver problemas, para que cuando nosotros les dejamos un reto, puedan ellos poner soluciones creativas y en base a eso nosotros hacemos la selección de la persona correcta para ocupar un puesto. Y esto no solamente ocurre en el mundo tecnológico, sino también en muchos trabajos, en donde se da mucha importancia a la capacidad que tiene una persona para resolver problemas de manera creativa. Entonces es importante que las personas desarrollen estas habilidades y estas competencias. Como hemos visto, estos datos están influenciados por una fuerza mayor, que es precisamente la tecnología. La tecnología que todos utilizamos hoy en día. Utilizamos nuestros teléfonos móviles, tenemos muchas aplicaciones. Hoy en día, si queremos hacer un pago, utilizamos probablemente Yape, o tal vez utilizamos Plin, o alguna otra billetera que tengamos instalada en nuestro celular.
Si queremos pedir comida, podemos pedirlo por Rappi, podemos pedirlo por Yamafood, o como vimos en el caso de la pandemia, ¿no? Que salieron muchos servicios de delivery por WhatsApp. Utilizamos la tecnología para estudiar, la utilizamos para trabajar, la utilizamos para comunicarnos entre nosotros. Entonces, Internet más las aplicaciones ha puesto en nuestras manos aplicaciones poderosas que nos ayudan en el día a día y de las cuales también dependemos. Tecnologías como por ejemplo la fábrica de Tesla, que está lleno de robots. Tesla es una empresa que se encarga de diseñar y producir automóviles eléctricos, líder en la industria. Tecnologías como vehículos autónomos, vehículos capaces de conducirse por sí mismos. Estos vehículos están dotados de tecnología, tienen muchos sensores, tienen inteligencia artificial, se pueden geolocalizar, tienen sensores que les permiten saber qué vehículos están delante, qué vehículos están detrás, si es que una persona se atraviesa o si es que una mascota se atraviesa. Hoy en día hay proyectos en Latinoamérica que se enfocan precisamente en cómo hacer para solucionar este problema del medio de transporte. Hay vehículos pequeños sin conductor que uno puede pedir por una aplicación móvil que te lleva a tu destino de manera ecoamigable. Entonces vemos también que oficios muy comunes como el servicio de taxi están siendo revolucionados por la tecnología. Tecnologías como la realidad virtual, que muchos lo hemos utilizado tal vez para jugar, nuestro juego favorito, pero también se utiliza en el campo de las ciencias y de la investigación, también en la educación. Para quienes han tenido la oportunidad de jugar Pokémon Go, han hecho uso de las tecnologías de realidad aumentada, tecnologías que nos permiten mezclar nuestra realidad con la realidad virtual. Tecnologías que avanzan muy rápido, como la robótica en combinación con la inteligencia artificial. Cada vez hacen robots más parecidos a los seres humanos y también más inteligentes. La inteligencia artificial que avanza también como la tecnología y es precisamente la inteligencia artificial lo que ha inspirado el desarrollo de este proyecto. Temas como la ciudadanía digital, que es muy importante. Hoy en día todo está conectado. Están conectados nuestros celulares, tenemos relojes inteligentes, celulares inteligentes, tabletas inteligentes, televisores inteligentes, aparatos inteligentes. Todo es inteligente hoy en día por medio de la tecnología. Tal vez más inteligente que nosotros, no sabemos. Hablamos de un tema muy importante que es la ciudadanía digital. En un mundo lleno de tecnología, no en el futuro, sino ahora en el presente, como ciudadanos tenemos que nosotros ser capaces de entender cómo es que funcionan estas nuevas tecnologías que están apareciendo. Esto es importante porque si el gobierno empieza a poner reglas, empieza a poner normas, ¿cómo nosotros nos aseguramos que como ciudadanos no vulneren nuestros derechos? Si es que no somos capaces de entender la tecnología, ¿cómo nos protegemos? Entonces es importante que por lo menos entendamos cómo es que funcionan las últimas tecnologías que están saliendo en el mundo. Tecnologías aplicadas al mundo físico, ¿no? Como Amazon Go, por ejemplo. Amazon Go es una tienda en Estados Unidos a la cual una persona simplemente entra a la tienda, toma los productos que desea y se va de la tienda. No hay ningún empleado, no hay ningún cajero, no hay absolutamente nadie. La tienda está dotada de tecnología con inteligencia artificial, Internet de las cosas y otro tipo de tecnología que hace posible que una tienda como esta pueda funcionar. Como mencionaba anteriormente, la inteligencia artificial es una de las tecnologías que más ha cambiado y en los últimos meses es la que más noticias ha dado. Tecnologías como ChatGPT o ChatGPT. Para quienes no sepan qué es la inteligencia artificial, lo vamos a resumir de esta manera. La inteligencia artificial se encarga de dotar a las máquinas o las computadoras de la habilidad de aprender como los seres humanos. Pero lógicamente una máquina, una computadora, es capaz de aprender mucho más rápido. Las máquinas no se cansan. Las máquinas pueden estar aprendiendo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante todo el año. Esta tecnología es de fácil acceso. Cualquier persona que googlea ChatGPT puede ir a la página principal de la tecnología y puede comenzar a utilizarla. Es como un chat, es como WhatsApp. Esta tecnología es capaz de hacer muchas cosas
y solamente voy a resumir algunas de ellas. Esta tecnología es capaz de escribir libros, escribir blogs, escribir guiones de películas, escribir guiones de series, es capaz de crear contenido para marketing digital, es capaz de traducir miles de idiomas en segundos, capaz de editar videos, capaz de editar fotos, crear videos nuevos, crear presentaciones como las que ustedes están viendo ahorita a través de sus pantallas. Puede diseñar currículos de estudio para universidades, para colegios. Puede pasar exámenes internacionales. Hace pocas semanas ChatGPT pasó exámenes de posgrado en temas de derecho, finanzas y administración de empresas. Puede redactar poemas, puede redactar chistes, puede incluso dar código para crear aplicaciones, para crear páginas web. Puede ser un consultor y asesor de empresas. En Rumania lo están utilizando como un asesor gubernamental. Puede analizar mercados financieros, puede analizar mercados, oportunidades de inversión. Hay personas que han creado empresas preguntándole a ChatGPT diciéndoles: tengo $1000, ¿cómo hago para ganar dinero con $1000? Y ChatGPT, en base al mercado del cual la persona estaba interesada, le ha dado una serie de pasos para que puedan hacer dinero, lo han documentado y está en internet, y hay personas que están haciendo mucho dinero con esto. ChatGPT puede hacer muchas cosas también, como la siguiente. Hace poco menos de un mes estuvo en las noticias estas imágenes del Papa. Mucha gente se escandalizó, mucha gente tenía opiniones cruzadas, decían: ¿cómo es posible que el Papa pueda vestirse de esa manera? ¿Cómo es posible que gasten dinero comprando ese tipo de atuendos? Pero resulta ser de que esta foto es una foto creada por una inteligencia artificial, no es una foto real. Entonces ahora también entramos en un dilema, ¿no? ¿Cómo saber si es que las cosas que nosotros vemos son reales o son creadas con inteligencia artificial? Hay muchos casos de desinformación hoy en día producto de esto. Entonces vemos que la tecnología, en este caso ChatGPT, puede hacer muchas cosas las cuales los seres humanos podemos sacarle provecho y podemos utilizarlas a nuestro favor. Pero hay una frase muy popular que utilizamos todos, que es: no todo lo que brilla es oro, ¿no? Y esto también aplica en la tecnología. Vamos a ver algunas noticias que estuvieron hace menos de un mes en los principales medios de comunicación a nivel mundial. Una de ellas, la que más sonó, fue: ChatGPT y las tecnologías de inteligencia artificial generativas van a afectar a más de 300 millones de empleos en todo el mundo. Esto significa más de 300 millones de personas sin trabajo. Y esto no es el futuro, en el presente está ocurriendo. Hay más de 100.000 personas que se han quedado sin trabajo. Un caso muy cercano a nosotros, en la región, en Latinoamérica, es una plataforma educativa llamada Doméstica, que hace menos de 2 semanas despidió a más de 82 personas y solamente se quedó con 2 de ellas para que supervisen los trabajos que las herramientas de inteligencia artificial están haciendo, que son herramientas que ellos han comprado. Noticias como esta: escritores y guionistas de Hollywood están marchando, están haciendo huelgas, pidiendo que se apliquen medios para proteger su trabajo, para que no sean reemplazados por inteligencia artificial. Si tienes una serie favorita, si tienes una película favorita, probablemente se vaya a retrasar porque los escritores, los guionistas, los productores están ahorita haciendo huelga. Una noticia muy impactante, a mí como ingeniero informático, que también me impactó mucho, fue esta que ha sido el día de ayer. Hace 2 días, perdón, ayer fue el jueves. El pionero de la inteligencia artificial, Geoffrey Hinton, renunció a Google. ¿Pero por qué renunció a Google? Renunció a Google para que pueda advertir los peligros de la tecnología, de esas tecnologías de inteligencia artificial. Una de las mentes más brillantes del planeta tuvo que renunciar a su trabajo para advertir sobre esto, imagínense. Entonces, si bien estamos frente a muchos avances, también podemos estar frente a algunos peligros. IBM, que es una de las empresas tecnológicas más grandes del planeta, ha detenido la contratación de casi 8.000 puestos de trabajo porque su director general dice que esos 8.000 puestos de trabajo los puede realizar la inteligencia artificial.
pueden comprar aplicaciones o pueden desarrollar aplicaciones que las realicen. Son 8.000 puestos de trabajo que no van a ser ocupados por seres humanos, sino van a ser reemplazados por tecnología de inteligencia artificial. Tanto es así el revuelo que generan estas noticias y que genera este gran cambio que hay, que grandes empresas y también grandes mentes, expertos en la industria, han firmado una carta para pedir que se pause el desarrollo de la inteligencia artificial. Y esto es porque la manera en cómo se está implantando, la manera en cómo están liberando estas tecnologías al mundo, no son probablemente las mejores. Porque las grandes empresas están entrando en una competencia sin sentido para apropiarse del mercado, para hacer dinero, pero no están pensando en las consecuencias graves que ésta puede traer para la población. Entonces probablemente la introducción de este webinar los preocupe, probablemente les genere mucha inseguridad con respecto a qué va a hacer en el futuro, ¿no? En el trabajo, los niños que están por salir del colegio, los estudiantes, los adolescentes, uno mismo como padre que trabaja. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a un mundo lleno de cambios, frente a un futuro que trae temas como la inteligencia artificial, que avanza rápidamente? En un mundo lleno de revoluciones. Hoy día se habla de la cuarta revolución industrial, que es la inteligencia artificial. Lo que tenemos que tener presente es que este tipo de revoluciones ha estado con nosotros a lo largo de toda nuestra historia. Y que todo gran cambio siempre va a traer grandes oportunidades. Y esto ha sido así. Pero estas oportunidades van a ser aprovechadas ¿por quiénes? Por personas que adquieren nuevas habilidades, por personas que se preparan, por personas curiosas que tienen ganas de entender cómo es que estas tecnologías funcionan. Y como hemos dicho, esto va a impactar en todas las carreras, no solamente en la tecnología, va a impactar en todos los mercados, en todos los sectores. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para prepararnos para este futuro? ¿Qué podemos hacer? En Sandbox hemos llegado a la conclusión de que hay dos cosas importantes que se tienen que hacer. La primera está relacionada con los hábitos. Esta imagen es muy familiar para todos nosotros. Hoy en día vemos en las casas a niños que están todo el día utilizando la tecnología, están metidos jugando, están metidos haciendo muchas cosas menos aprovechar el tiempo en cosas positivas que les pueda servir a ellos para su futuro. Y no solamente pasa con niños, también pasa con adultos, con adolescentes, con adultos mayores. Tenemos un mal hábito del uso de la tecnología, que esto también ha provocado muchas adicciones. Hay muchos casos de adicciones a videojuegos, a redes sociales, a consumir contenido en TikTok, en Kawaii y en un sinfín de redes sociales. Nos hemos vuelto muy dependientes, pero nos hemos vuelto más que todo, hemos adquirido un hábito de ser usuarios y consumidores de tecnología, solamente lo utilizamos. Creemos que porque utilizamos el celular con la última versión o el último modelo, somos capaces de entender la tecnología, pero no es así. Incluso hay personas, y esto lo decimos no con el ánimo de criticar, ni mucho menos, sino con el ánimo de que reflexionen, que se sorprenden y dicen que sus hijos de 1 año o año y medio son súper inteligentes porque fueron capaces de abrir una aplicación, de instalar una aplicación o de abrir un video en YouTube. Pero esto no es así. El concepto de nativos digitales no existe. Quienes son las personas verdaderamente inteligentes son los ingenieros que han pensado, que están detrás de esa aplicación y lo han hecho tan fácil que un niño de una corta edad pueda manipular el celular, pueda manipular una aplicación. Entonces prácticamente es al revés. Los ingenieros que están detrás de las aplicaciones son los verdaderos genios, no los niños, porque ellos prácticamente están siendo influenciados para utilizar una aplicación que es fácil de utilizar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este punto? Dependemos de la tecnología, ya lo sabemos, pero ¿qué podemos hacer? Lo que tenemos que hacer es un cambio de chip. Tenemos que cambiar este hábito, este hábito de consumo de la tecnología, para volvernos personas que sean capaces de entender
personas que se cuestionen cómo es que funciona, cómo es que se hace, qué habilidades tiene la persona que está detrás de mi videojuego favorito, de mi aplicación favorita. Ahora, para entender la tecnología necesitamos ser ingenieros, necesitamos ser expertos en robótica, y la respuesta es que no. No necesitamos ser expertos en tecnología, lo único que necesitamos es desarrollar ciertas habilidades, desarrollar ciertas competencias. Competencias relacionadas como el pensamiento computacional, habilidades como el de programar, ser capaces de automatizar algo. Estas habilidades las podemos aprender en internet, ¿sí? El cambio de chip que mencionamos es pasar de ser un usuario y consumidor a ser creadores y conocedores de tecnología. Y para esto, como les mencionaba, pueden aprenderlo en internet, pueden aprenderlo leyendo un libro, leyendo noticias, pero existe un medio más didáctico, más práctico y más divertido, que es aprender el pensamiento computacional y aprender la programación. Estas dos palabras suenan un poco complejas, pero vamos a ver y entender un poco primero qué es la programación. ¿De qué trata todo esto de programar? Y para entenderlo vamos a poner un ejemplo bien práctico, un caso bien práctico. Y vamos a analizar cómo es que funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro es una computadora muy potente. Es una computadora que pasa toda su vida ejecutando algoritmos. Algoritmos que son básicamente un conjunto de pasos que nos sirven para resolver problemas o para ejecutar alguna tarea que nosotros queramos hacer. Por ejemplo, para respirar, nosotros ejecutamos dos pasos principales. El primero es inhalar, el segundo es exhalar. Estos dos pasos se ejecutan a lo largo de toda nuestra vida, están en un bucle, están en una repetición constante. Entonces, el algoritmo para respirar es que vamos a ejecutar los pasos de inhalar y exhalar hasta el último suspiro de nuestras vidas. Tenemos algoritmos para cocinar, algoritmos para caminar, algoritmos para correr, y todo lo que hacemos nosotros son algoritmos. Ahorita, mientras están viendo este webinar, probablemente algunas personas estén ejecutando el algoritmo de o no quedarse dormido o de prestar atención. Pero vivimos toda nuestra vida ejecutando algoritmos. Los algoritmos son el puente entre el pensamiento computacional, que vamos a ver ahora qué es, y la programación. Vamos a ver algunos ejemplos cotidianos de los algoritmos para que nos quede más claro. Cuando alguien quiere hacer un arroz chaufa, por ejemplo, lo que hace es sigue una receta. Esa receta tiene datos de entrada o recursos de entrada para ponernos a cocinar. En esos recursos de entrada tenemos los ingredientes, tenemos los utensilios que vamos a utilizar y también tenemos un conjunto de pasos ordenados en una secuencia que tiene lógica, que cuando nosotros las ejecutemos vamos a tener como resultado o como salida nuestro rico arroz chaufa. Entonces un algoritmo tiene entrada, tiene un proceso que es una serie de pasos ordenados y tiene también una salida. Vamos a ver otro ejemplo cotidiano. Cuando queremos armar una mesa, compramos una mesa de estas que vienen desarmadas. Las entradas serían todas las piezas de la mesa, también los tornillos que voy a utilizar. Y el proceso o los pasos ordenados son los que están en las figuras. Hay 4 bloques que están ordenados. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Ese es el proceso, ¿no? El conjunto de pasos que vamos a ejecutar para obtener como resultado o como salida nuestra mesa armada. Otro ejemplo más práctico es la aplicación de Google Maps. Si es que alguno lo ha utilizado para ubicarse en el mapa, actualmente yo vivo en la ciudad de Eindhoven, que queda en Europa, en Países Bajos, y como no conozco, lo utilizo mucho, ¿no?, para desplazarme de un lugar a otro.
¿Cómo sería un algoritmo con Google Maps en este caso? Tenemos la entrada que es, los datos de entrada son en dónde estoy, que es mi casa, y hacia dónde quiero ir, el estadio del PCB que queda acá a unas cuadras. ¿Cuál es el proceso, cuáles son los conjuntos o el conjunto de pasos que debo ejecutar? Son los pasos que me da Google, que me dice que vaya 23 metros hacia adelante, voltee hacia la izquierda, voltee a la derecha. Y tienen que estar estos pasos de manera ordenada y correcta, porque si es que no están ordenadas y no está de forma correcta, probablemente llegue a cualquier lugar menos a mi destino, que es el estadio. Y como resultado va a ser llegar a mi destino. Otros últimos dos ejemplos muy cotidianos también. La guía de primeros auxilios. Un conjunto de pasos ordenados, el cual ha sido escrito por expertos, ¿verdad? En donde si seguimos los pasos como están en la guía, vamos a poder salvar la vida de una persona. Si nos equivocamos y ejecutamos los pasos de manera incorrecta, o quien la escribió de forma correcta, probablemente causemos un daño irreparable a una persona. Y por último, cuando uno va en un avión, siempre te dan un manual de qué tienes que hacer en casos de emergencias. Cuando tenemos que ponernos la mascarilla, por ejemplo, hay una serie de pasos que seguir ordenadas. O cuando tenemos que ponernos el chaleco para hacer un aterrizaje forzoso en el mar. También una serie de pasos correctamente ordenados, con sentido, definidos, para poder solucionar un problema. Entonces, esto es un algoritmo. Nosotros ejecutamos algoritmos todos los días. Y los algoritmos son las piezas claves de la tecnología. Son la pieza fundamental. Porque como vemos, un algoritmo ordena y secuencia una actividad, la resolución de un problema o realizar una tarea. Entonces, teniendo esto en mente, que es un algoritmo, vamos a ponernos a crear tecnología. Vamos a ver cómo es que podemos comenzar nuestro paso por entender y crear algo de tecnología. Entonces, vamos a programar. Y para esto vamos a utilizar un ejemplo muy cotidiano. Un ejemplo que es, vamos a escribir un algoritmo, vamos a crear un robot que sea capaz de hacer arroz. Vamos a hacer ese robot. Como hemos dicho, un algoritmo primero tiene sus datos de entrada. En este caso, esta es la representación de un algoritmo de manera gráfica. Esto se llama diagrama de flujo. El algoritmo empieza, lógicamente acá, donde dice inicio, tiene unas flechas que nos indican cuál es el siguiente paso que se debe de ejecutar. También tiene unos bloques, en este caso son bloques de color amarillo y que tienen cierta inclinación, lo cual indica que esto es un dato de entrada. Entonces, ¿cómo empieza nuestro algoritmo? Dice, vamos a conseguir todo lo que necesitamos para comenzar a cocinar. Vamos a conseguir arroz, vamos a conseguir agua, vamos a conseguir sal, aceite, la olla y la espátula. Posteriormente a la entrada lo que viene es el proceso. Vamos a ver cómo sería el proceso para cocinar un arroz. Este algoritmo lo he escrito yo, probablemente esté mal. Para los que sepan cocinar, por favor, discúlpenme. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso después de conseguir la espátula? El siguiente paso va a ser que tenemos que encender la hornilla, ¿verdad? Seguimos la flecha. El siguiente paso nos dice que es colocar la olla en la hornilla que acabo de prender. Si seguimos la flecha nos va a llevar hasta acá, que es, vamos a echar 2 tazas de agua. Posteriormente viene una pregunta, una condición que nos dice, ¿quieres sal? Vamos a hacer que nuestro robot sea capaz de preparar arroz con sal o arroz sin sal, porque existen personas que les gusta el arroz sin sal. Si la respuesta a esta pregunta es que sí quiere sal la persona, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a echarle sal. Y después de echarle sal, lo que vamos a hacer es, vamos a seguir con la flechita y le vamos a echar aceite. Pero ¿qué pasa si es que la respuesta es que no quiere sal? Si no quiere sal, entonces se viene por esta ruta
y va a ignorar el paso de echar sal para llegar al paso de echar aceite. Luego de echar aceite viene una estructura muy parecida a la anterior, pero que tiene sus propias particularidades. Empezamos a comprobar si es que el agua ha hervido. Entonces la pregunta es, ¿ha hervido el agua? Si la respuesta es que no, lo que vamos a hacer es vamos a esperar un minuto. Esto es lo que haríamos nosotros, ¿no? Entonces el robot también tiene que hacer lo mismo. Después de esperar el minuto, lo que tenemos que hacer es, según la flecha, vamos a comprobar el hervor. Después de comprobar el hervor, seguimos la flecha y llegamos nuevamente a la pregunta. ¿Ha hervido el agua? Si la pregunta de nuevo, si la respuesta es no, vamos a ejecutar nuevamente este paso y este paso. Entonces estamos en un ciclo repetitivo, del cual solamente vamos a salir cuando la respuesta a esta pregunta de si ha hervido el agua o no sea cierta. Cuando la respuesta es verdadera, nuestro robot entonces va a tener que ir al siguiente paso. ¿Cuál es ese siguiente paso? Veamos el algoritmo. Ese siguiente paso nos lleva por acá. Echar 2 tazas de arroz. Ok, he hecho las 2 tazas de arroz. Después, ¿qué va a pasar? Va a hacerse otra pregunta. Va a decir, ¿se ha cocido el arroz? Si la respuesta es que no se ha cocido el arroz, de nuevo, va a esperar un minuto. Va a comprobar la cocción del arroz. Y después, nuevamente, regresa por acá y se hace la misma pregunta. Acá estamos viendo que la forma en la que nosotros comprobamos el hervor del agua y la forma en como nosotros probamos la cocción del arroz son parecidas. Estamos frente a un patrón, ¿no? Un patrón que se repite. Y el reconocimiento de patrones precisamente es uno de los componentes o una de las etapas del pensamiento computacional. La capacidad de reconocer patrones, la capacidad de poder solucionar problemas actuales con soluciones que previamente hemos utilizado anteriormente, como es el caso de hervir agua. Cuando la respuesta a se ha cocido el arroz sea verdadera, lo que vamos a hacer nosotros es, vamos a ir hacia el siguiente paso, que es vamos a apagar la hornilla. Una vez hemos hecho eso, ¿qué otra cosa tiene el algoritmo aparte de la entrada del proceso? Tiene la salida. Y la salida va a ser el resultado final, que es que nuestro arroz está cocido. Y por último tenemos el fin. Entonces lo que acabamos de ver es la representación de un algoritmo. Toda la tecnología que nosotros tenemos a la mano está construida en base a algoritmos. Lógicamente son algoritmos más avanzados, no son algoritmos tan sencillos como este, pero hemos utilizado este ejemplo para que tengamos noción de cómo es que se diseña la tecnología. Vamos a ver otra forma de representar este algoritmo de una manera más fácil de leer, o más práctica, o más parecida a una receta, que es la siguiente. Este diagrama se llama el diagrama de Nash-Schneider, en donde tenemos los mismos pasos, solo que está más resumido. Como vemos, está más sencillo de leer. Tenemos los datos de entrada, tenemos todo el proceso y tenemos la salida. Vamos a recorrerlo rápidamente. El primer paso es conseguir los ingredientes, después conseguimos los utensilios, vamos a encender la hornilla, colocamos la olla en la hornilla, verter 2 tazas de agua y acá está la pregunta. ¿Quiere sal? Si quiere sal, ejecutamos esto de acá. Si no quiere sal, entonces no vamos a ejecutar nada. Luego vamos a echar el aceite y acá entramos en el bucle repetitivo, en la repetición, ¿verdad? Decimos, si el agua no ha hervido, entonces esperamos un minuto y comprobamos el hervor. Nuevamente regresamos acá y volvemos a ejecutar los pasos anteriores. Una vez que el agua ha hervido, echamos las 2 tazas de arroz y comprobamos la cocción. Después de comprobar la cocción, lo que hacemos es apagamos la hornilla y después, como resultado final, vamos a tener nuestro arroz cocido y llegamos a un fin. Probablemente las personas que saben cocinar, que estén leyendo este algoritmo, se van a dar cuenta que
está mal. Se van a dar cuenta que no sé cocinar y se van a dar cuenta que lo he escrito mal y también está escrito mal a propósito. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos la capacidad de criticar, tenemos la capacidad de identificar cuando algo tiene sentido y no tiene sentido y por consecuencia podemos tomar otras decisiones. En este caso, si nosotros vamos a instalar este algoritmo, si vamos a programar este algoritmo en un robot, el robot no tiene esas capacidades de juicio. Él simplemente va a ser como un niño que va a ejecutar todo lo que nosotros le digamos. Por eso es importante que identifiquemos cuáles son las características de todo algoritmo que esté relacionado con crear tecnología. Lo primero es que un algoritmo tiene que ser finito. Un algoritmo tiene que tener un principio y tiene que tener un fin. Un algoritmo no se va a ejecutar por siempre. Y vamos a poner un ejemplo para esto. ¿Qué pasaría si es que yo, sin saber cocinar, sin hacer arroz, diseño este algoritmo, pero pongo todo este bloque justo en esta parte acá? Antes de encender la hornilla, me pongo a revisar si es que el agua ha hervido o no. ¿Qué pasaría? Lo que pasaría es que el robot va a estar, después de conseguir los ingredientes y conseguir los utensilios, se va a poner a preguntarse si es que el agua ha hervido, y esto es una repetición constante. Entonces se va a preguntar la primera vez, ¿el agua no ha hervido? Ok, voy a esperar un minuto. Luego voy a comprobar el hervor. Y luego va a regresar a hacerse la pregunta y va a estar de manera infinita ejecutando esta pregunta. Se va a quedar ahí atascado. Entonces es importante que cuando se diseñe un algoritmo cumpla esta propiedad, que sea finito, que tenga un fin, que finalice su ejecución. ¿Qué otra propiedad tiene un algoritmo? Un algoritmo tiene que estar ordenado, tiene que tener una secuencia lógica. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que qué pasaría si es que justo después de encender hornilla, yo me equivoqué y puse este paso que es apagar hornilla justo después de encender hornilla. ¿Qué pasaría? El arroz nunca va a cocinar. Probablemente le metan un chanclazo al robot, pero no es culpa del robot, es culpa de quien diseñó el algoritmo. Porque estamos encendiendo y apagando la hornilla al instante, ¿no? Entonces el algoritmo tiene que ser ordenado, pero tiene que tener sentido. Es importante que tenga sentido. Un atributo muy importante también es la precisión. Tiene que ser preciso. Como les decía, los computadores no son capaces de emitir juicio. Ellos no son capaces de cuestionar las cosas que uno les dice que haga. Porque cuando uno programa, le dice a una computadora, haz A, y la computadora hace A. Este algoritmo probablemente para un ser humano no es muy preciso, pero la persona puede concluir cosas. ¿Qué está mal en este algoritmo? Primero estamos diciendo que encienda una hornilla. Una persona inteligente lo que haría es ve a una cocina, y si la cocina tiene 4 hornillas, lógicamente va a utilizar la que no está ocupada. Pero en el caso de un robot, nosotros solamente le estamos diciendo enciende la hornilla, pero no le estamos diciendo que en caso que la primera hornilla esté ocupada, utiliza la otra. Si esa está ocupada, utiliza la otra hasta que encuentre una hornilla disponible. No le estamos diciendo eso, el algoritmo simplemente le dice enciende la hornilla. Después, ¿qué está pasando? Le decimos colocar la olla en la hornilla. ¿Pero en cuál hornilla? Si es que la cocina tiene 4 hornillas y el robot enciende la primera hornilla, pero pone la olla en la segunda hornilla, ¿qué va a pasar? Nos vamos a quedar sin gas y el arroz nunca se va a cocinar. No estamos siendo precisos. Verter 2 tazas de agua, ¿pero dónde? ¿En tu cabeza? ¿En la olla? ¿En el piso? ¿En dónde? Tiene que ser verter 2 tazas de agua en la olla. ¿Quieres sal? Ok, vamos a echar sal, pero ¿en dónde vamos a echar sal? Nuevamente. Aceite, ¿en dónde lo vamos a echar?
echar las 2 tazas de arroz en la olla. Vamos a apagar hornilla. ¿Cuál hornilla? Entonces, cuando empezamos a pensar en tecnología, los algoritmos empiezan a tener una complejidad un poco más amplia. Tenemos que ser más precisos. Y esto con la práctica con la práctica y también con el desarrollo del pensamiento computacional, logramos esta precisión. Porque el pensamiento computacional se basa en el diseño de soluciones que puedan ser ejecutadas por un agente de cómputo. Es básicamente, formulo la solución de un problema o de alguna tarea que quiero conseguir, de modo que un agente de cómputo, ya sea una computadora, ya sea un robot, ya sea un teléfono, ya sea un reloj inteligente, ya sea una refrigeradora, lo que sea capaz de llevar a cabo. Y por último, el otro atributo que tiene un algoritmo es que tiene que ser definido. Si yo ejecuto este algoritmo ahora, cuando lo vuelvo a ejecutar después, tiene que volver a darme el mismo resultado. Tiene que ser definido. Entonces, habiendo visto qué es un algoritmo, es una serie de pasos para realizar una tarea o para resolver un problema o para conseguir un objetivo, hemos dicho que el algoritmo es la pieza fundamental de la tecnología. Cuando uno crea tecnología, la mayor parte del tiempo se basa, casi el 80%, en pensar, en diseñar la solución de forma correcta, en diseñar los pasos de manera estructurada, ordenada, con sentido. Y cuando hablamos de crear tecnología y del desarrollo y diseño de algoritmos, el pensamiento computacional nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque el pensamiento computacional se basa en tener las capacidades para poder diseñar soluciones o diseñar algoritmos que puedan resolver problemas muy complejos. El pensamiento computacional se basa en descomponer problemas grandes en partes pequeñas para ir solucionándolas de poco a poco. El famoso divide y vencerás. En el algoritmo que hemos visto de hacer arroz, podemos decir que hacer arroz es un problema grande. ¿Y cómo lo podemos descomponer? Primero busco los ingredientes, después enciendo la cocina, después compruebo que se ha hervido el agua, después puedo comprobar que se ha cocido el arroz y por último tengo mi resultado final. Es un ejemplo muy sencillo, pero cuando uno habla de tecnologías grandes, aplica el mismo principio, descomponer problemas. Grandes problemas en problemas pequeños. Hablamos también de patrones. Así como comprobamos cómo es que el agua ha hervido, también podemos utilizar el mismo patrón para ver si es que el arroz se ha cocido o no. Identificación de patrones. El otro 20% se basa en programar. Programar es una tarea más mecánica. No es una tarea tanto de pensamiento. El programar simplemente es traducir. Traducimos el algoritmo que hemos diseñado, que hemos pensado, que hemos razonado, a un lenguaje de programación se llama. Ese lenguaje de programación es el lenguaje que este robot entiende. Entonces lo que hacemos es traducimos este algoritmo en un lenguaje el cual va a ser procesado y va a poder ser entendido por este robot. Una vez programado, una vez instalado en el robot, vamos a tener como resultado un robot chifero, un robot capaz de hacer arroz. Si lo prepara bien o lo prepara mal, es cuestión de quien lo diseñó, de quien hizo el algoritmo, no necesariamente de quien lo programa. El diseñar el algoritmo y programar son cosas distintas. Hay personas que, los programadores profesionales, las pueden hacer en conjunto. Es muy parecido a un escritor, el que escribe, vamos a suponer, quien escribió Harry Potter. Quien diseñó, quien lo pensó, quien se imaginó fue el escritor. Pero aquel que redacta la historia por computadora y después la manda a imprimir es simplemente el editor o el redactor. Pero él lo puso en la computadora, él hizo que el libro físico nos llegue a nosotros. Pero al final quien ideó todo fue el escritor. Es muy parecido a la programación.
quien piensa, quien programa, pero la mayoría de programadores profesionales son capaces de hacer ambas cosas a la vez. Habiendo visto cuál es el proceso de creación de tecnología y tal vez entendiéndolo un poquito más, y espero que la palabra algoritmo quede en sus cabezas, vamos a ver qué beneficio nos da el aprender la programación y el pensamiento computacional. ¿Qué beneficio nos puede dar? Lo primero es, y muy importante, es que nos va a permitir desarrollar las competencias del siglo XXI. Y esto necesita un apartado dentro de este webinar. No vamos a leer cada una de ellas, es que no se asusten, pero sí las vamos a mencionar. Estas tres organizaciones, la UNESCO, el Foro Económico Mundial y la OCDE, que es la Organización para la Colaboración y Desarrollo Económico, nos dan una lista de cuáles son las competencias del siglo XXI y cuáles son las habilidades del futuro. Estas habilidades, listadas por estas tres corporaciones, estas grandes organizaciones, son muy similares. Se relacionan de muchas maneras. Y vamos a ver cómo es que se relacionan. Por un lado tenemos la capacidad para resolver problemas, desarrollo del pensamiento crítico, el análisis, el razonamiento, la capacidad para idear. Por otro lado tenemos las habilidades blandas, muy importantes hoy en día. El trabajo en equipo, el liderazgo, la flexibilidad, la adaptabilidad, la comunicación y la colaboración. Hoy en día quienes ocupan cargos muy altos en las empresas corporativas son estas personas que tienen desarrolladas las habilidades blandas. En un mundo lleno de tecnología, lleno de inteligencia artificial, lleno de muchos avances, hay muchas aplicaciones más capaces y más inteligentes que nosotros. ¿Qué nos va a hacer diferentes como humanos? Precisamente son las habilidades que tenemos como humanos, que son las habilidades blandas. La capacidad de liderar personas, capacidad de ser liderado y capacidad de liderarse a sí mismo. El trabajo en equipo, muy importante. Estas son las habilidades que destacan una persona del resto. También voy a decir algo que probablemente no les guste a muchos padres, pero que es muy importante mencionar. El chancón de la clase solamente es el chancón de la clase, del colegio y de la universidad. En el mundo real, cuando uno trabaja en una gran corporación, lo que te lleva a escalar y a subir estos escalones más rápido son tus habilidades blandas. Son tus capacidades de motivar a las personas, de liderarlas, de ayudarlas a crecer. Habilidades que se deben desarrollar en la escuela, pero que probablemente tengan que mejorar mucho también, ¿no? Porque no se está haciendo. Habilidades como la creatividad, la capacidad de ser creativo, de ser innovador, pensar fuera de la caja, tener iniciativa para ser creativo. Y por último, habilidades tecnológicas, la capacidad de entender la tecnología, diseñar la tecnología, programarla, controlarla, el tema que hablábamos de la ciudadanía digital, la capacidad de entender cómo funcionan los medios de comunicación, las tecnologías de información. Es muy importante para todo estudiante que está a punto de pisar la universidad y de salir a trabajar, no solamente para ellos, sino también para nosotros los adultos que estamos en el campo laboral, que estamos en el día a día y que vamos a formar parte de esta nueva sociedad llena de tecnología y avances. Todas estas competencias y habilidades convergen en el siguiente dibujo, o en la siguiente imagen. Y muestra precisamente estas cuatro partes: la resolución de problemas, la colaboración, la creatividad y el pensamiento informático. Estos cuatro grupos se interseccionan y tenemos que entre colaboración y resolución de problemas tenemos la resolución de problemas colaborativas, muy importante el trabajo en equipo. La creatividad y la colaboración, la co-creatividad, importante en todos lados, pensamiento informático y creatividad informática creativa. La resolución de problemas más la tecnología, la habilidad de poder resolver problemas usando la tecnología, y como resultado final, el cual converge todo, es la
corresolución tecnológica de problemas, que podemos desarrollar estas competencias y estas habilidades aprendiendo pensamiento computacional y llevarlo de manera práctica con la programación. En los talleres de programación se trabajan con muchas personas, con grupos de personas o con grupos de estudiantes, y en estos talleres es donde uno va desarrollando el trabajo en equipo, la comunicación, el liderazgo, la creatividad, la capacidad para resolver problemas cuando uno estudia pensamiento computacional, el ser creativo, el pensamiento crítico, pensamiento divergente, pensamiento convergente. Son habilidades que todo ser humano necesita en este siglo. Aparte de desarrollar las competencias del siglo XXI, el aprender programación y el pensamiento computacional les va a permitir ver el mundo desde la perspectiva de creadores. Y esto es muy importante, muy clave, más que todo en los niños o en los estudiantes. El ver el mundo desde esta perspectiva te va a permitir ser emprendedor. Te va a permitir dejar de quejarte, dejar de esperar cosas de tu gobierno, cosas de tu municipalidad, cosas de tus alcaldes, para que pienses de forma creativa cómo es que podemos resolver los grandes problemas que hay en la sociedad. Probablemente en uno de estos intentos por resolver un problema, una problemática, crees un gran emprendimiento al cual te dediques el resto de tu vida. Entonces es muy importante que veamos el mundo desde esta perspectiva, gente curiosa, gente que piensa, gente que quiere resolver problemas. Van a tener también mayores oportunidades, y esto es de cajón. Hoy en día aprender programación, desarrollar el pensamiento computacional es tan importante como hablar inglés. El hablar inglés es clave para toda persona de este mundo, todo ciudadano del mundo. Por mi experiencia propia, como mencionaba, he trabajado para varios países, también he trabajado con personas en distintas partes del mundo. Hoy en día me encuentro viviendo en Europa, en Países Bajos. Acá hablan neerlandés. Yo no sé ni una palabra de neerlandés, pero el inglés me ha permitido transportarme, visitar, conocer y trabajar con muchas personas que tienen distintos idiomas. Una palabra dicha en inglés vale 10 veces más que una palabra dicha en español. Y esto no lo digo con el sentido de menospreciar nuestro idioma, sino porque en el mundo de la ciencia, de la tecnología y del trabajo a nivel mundial se valora mucho el profesional que habla inglés. Anteriormente he escuchado muchas opiniones que dicen, ¿para qué aprender inglés si es que ya tengo celular que me traduce, que hace muchas cosas, o se van a crear más tecnologías que me ayuden a mí a traducir? Eso no es verdad. Cuando uno está con colegas del trabajo en una reunión, no van a esperar a que tu equipo termine de traducir, por más rápido que sea, no van a esperar que termine de traducir para que no pueda comunicarse efectivamente. Entonces, aprender inglés, aprender programación, pensamiento computacional, les va a abrir puertas que ustedes ni se imaginan, pero probablemente les va a dar las mayores satisfacciones en su vida, y lo digo por propia experiencia. Los va a hacer más competitivos, y esto es importante. Un mundo lleno de inteligencia artificial, y también, no solamente eso, en la región, en Latinoamérica, Uruguay y Argentina son los pioneros en introducir la programación y las ciencias de la computación en los colegios. En el mundo lo son el Reino Unido, Estonia, Finlandia, Australia. Pioneros en hacer que sus estudiantes desde el colegio, desde el inicial, desde la primaria, empiecen a aprender sobre ciencias computacionales, a desarrollar el pensamiento computacional, a desarrollar la habilidad para programar. Entonces, como ciudadanos del mundo tenemos que ser competitivos de manera internacional, no pensar solamente en local, en pequeño, sino abrirnos al mundo. Y la forma en la que vamos a poder hacer eso es aprendiendo y desarrollando las competencias que este siglo requiere para los ciudadanos digitales. Habiendo dicho esto, nace otra pregunta. ¿Cómo podemos aprender? Y hay muchas maneras. Una de ellas, muy común, que todos utilizamos en el día a día, es Internet. Internet está lleno de contenido, está lleno de cursos gratis, sin pagar ni un sol, pero que tenemos que filtrar, que tenemos que asegurarnos de que sea adecuado para nosotros. ¿Adecuado por qué?
Porque hay muchos videos que dicen aprende a programar en 1 hora o aprende de ser experto en un día. Lo que sucede con estos cursos es que las personas terminan frustrándose porque lo ven tan complicado, tan difícil, que simplemente terminan abandonándolos. Son videos o son cursos que no tienen ninguna pedagogía, ninguna investigación detrás. Lógicamente hay cursos muy buenos, sí, los hay. Pero uno tiene que tomarse el trabajo de investigar y de indagar qué curso de programación, en donde también me enseñen pensamiento computacional, porque hemos visto que el pensamiento computacional nos ayuda a diseñar algoritmos muy buenos, muy precisos, muy definidos, muy ordenados, que al final vamos a utilizar para el proceso de programar. Entonces, la mayoría de cursos se basan solamente en programar, que hemos dicho, el 20% de la creación de la tecnología solamente es programar y el 80% es pensar. Una forma es Internet, ser autodidacta, tener la disciplina para hacerlo. Es bueno ser autodidacta hoy en día. Y la otra opción es que vengan con nosotros. Este proyecto Sandbox está enfocado en que los niños, que los estudiantes aprendan, los jóvenes adolescentes aprendan sobre pensamiento computacional y programación mientras se divierten, mientras la pasan bien. Y también asegurado con una pedagogía que va a garantizar que se les está enseñando de la manera correcta. Para esto hemos diseñado nuestro primer taller que se llama Fundamentos de Pensamiento Computacional y Programación. Este es un taller 100% virtual, tiene una duración de 6 semanas, es una clase por semana, los fines de semana, los sábados, y la duración es de entre 1 hora y media a 2 horas. Durante el taller van a poder desarrollar el pensamiento computacional, van a poder desarrollar las bases, y esto es importante que se sepa. Como vemos ahí hay un ejemplo de varios juegos desarrollados. Estos son juegos avanzados que se pueden desarrollar cuando ya se tiene el pensamiento computacional y la habilidad de la programación más avanzada. Pero como todo en la vida, aprender es un proceso. Aprender todos los días es un hábito que uno tiene que generar. Durante el taller les vamos a entregar los materiales, les vamos a dar retos, van a tener resúmenes de las clases. Y lo más importante es que este taller ha sido construido en base a pedagogía e investigación que hemos colectado de distintos lugares, de distintas organizaciones, como son la organización de Raspberry Pi, el Centro Nacional de Ciencias de la Computación de Inglaterra, y muchos otros papers que hemos leído, que hemos investigado para realizar este taller. La UNESCO habla de una habilidad que se llama el compromiso con el aprendizaje para toda la vida. Como hemos visto, la tecnología está avanzando de forma acelerada y nosotros estamos obligados a aprender todos los días algo nuevo. Esto debe ser un hábito que nosotros generemos si no queremos quedarnos atrás. Entonces los invitamos a este taller de Sandbox. El primer taller que estamos lanzando es precisamente enfocándonos en la importancia del pensamiento computacional y a desarrollarlo. Tenemos 3 noticias para ustedes. La primera es que hay un sorteo para ganar una beca completa para este taller. Pusimos un mensaje en el chat para que llenen un formulario para participar en el sorteo, que lo vamos a hacer ahora en vivo dentro de unos minutos. Esa es la primera noticia. La segunda noticia que nos llena de mucho orgullo en Sandbox es precisamente la de esta niña, de Chiara Effio. Ella ocupó el 2º lugar en el concurso mundial de robótica educativa este año. Es un orgullo para mí como peruano, es un orgullo para nosotros como Sandbox, y es un ejemplo que debemos de seguir, un ejemplo de superación, un ejemplo de que cuando uno de verdad quiere hacer algo, quiere salir adelante, lo puede hacer. Esta noticia, la verdad, a nosotros en Sandbox nos llena de más motivación y nos demuestra que el camino que hemos tomado, que hemos decidido tomar, de apostar por la educación en nuestra provincia y las personas, en los niños, para formarlos, para que tengan estos conocimientos y competencias que son necesarias para que ellos puedan ser exitosos en el futuro. Entonces, esta es una noticia importante que queríamos compartir. Y la otra es que tenemos una clase gratuita para todos aquellos que han asistido a este evento.
Y no es cualquier clase, esta es la primera clase del taller. Las personas pueden entrar los estudiantes, los adolescentes, también cualquier padre que quiera aprender sobre estos temas es más que bienvenido. Es sin compromiso. Si deciden no tomar el taller completo por alguna razón, sea porque no entendieron o tienen alguna duda, estamos para apoyar también y resolver las dudas. Esto es sin compromiso. Nosotros no somos como los bancos o como Claro, Movistar, Entel, que los vamos a estar llamando y acosando para que se unan al taller. Todo lo contrario. Lo que queremos es que sean parte de nuestra comunidad. Una comunidad de personas optimistas hacia el futuro, personas que caminamos hacia el futuro, personas curiosas, personas que nos gustan abrir puertas y explorar el mundo. Si bien empezamos este webinar, y nuevamente lo recalco, con noticias un poco impactantes, tenemos que ser positivos y pensar en grande, ¿no? Nosotros podemos hacer muchas cosas más, podemos llegar mucho más lejos, solamente tenemos que comprometernos a hacerlo. Habiendo dicho esto, los invitamos nuevamente, bienvenidos a la familia de Sandbox, y vamos a dar unos minutos para una ronda de preguntas. Si es que alguien tiene alguna consulta, por favor escríbala en el chat y las vamos a contestar. Entonces vamos a esperar unos 5 minutos para que escriban sus preguntas en el chat si lo tienen, y ya volvemos para contestarlas. Y mientras tanto, llenen el formulario o envíen su información, su nombre, su DNI, su número de celular en el chat para agregarlos en el sorteo que vamos a realizar. Ya estamos de vuelta con ustedes en unos minutos. Ok, gracias por el mensaje, Lenin. Entonces vamos a atender la pregunta de Lenin, que dice que es el pensamiento computacional. Como hemos visto cuando hemos desarrollado el ejercicio de hacer arroz, primero diseñamos un algoritmo bien sencillo, bien práctico, un algoritmo que cualquier persona lo puede ejecutar. Pero como hemos dicho, las computadoras, las máquinas no tienen esa capacidad de cuestionarse si es que algo está bien o no. Entonces hemos tenido que ser más precisos con el diseño de nuestro algoritmo. El pensamiento computacional tiene 4 etapas. La primera etapa es que vamos a descomponer problemas grandes en problemas pequeños. Después vamos a identificar patrones. Vamos a empezar a resolver partes del problema reutilizando conocimientos previos que tenemos en base a experiencias a la resolución de otros problemas. Y también la abstracción. La abstracción se basa en que nos vamos a enfocar solamente en las partes importantes del problema y no en detalles mínimos. Por ejemplo, si el enunciado de nuestro problema era: vamos a hacer un robot que haga arroz con la marca Arroz Costeño, lo que estamos haciendo es limitando a que nuestro robot solamente cocine con esa marca. Entonces lo que tenemos que hacer es abstraernos para poder generalizar. Solamente vamos a decir que vamos a hacer un robot que es capaz de hacer arroz. Sea la marca que sea, no importa, porque nuestro robot es abstracto. Entonces el pensamiento computacional nos ayuda a que podamos diseñar este tipo de soluciones, formular las soluciones de modo que un agente de cómputo sea capaz de llevar a cabo sin ningún inconveniente. Entonces vamos a proceder con el sorteo de la beca completa. Vamos a agregar a las personas que se inscribieron y vamos a ver quién es el suertudo o la suertuda que se lo lleva. Vamos a darle a la ruleta. A ver, son 6 personas que van a participar por la beca completa. Vamos a ver quién es el suertudo. La primera. Bueno, el ganador es Alan Hernán Rosario Collantes. Muchas felicidades, Alan. Nos vamos a estar contactando contigo por favor. Ya tenemos tus datos ahí en el formulario. Nos vamos a contactar contigo para que puedas canjear la beca para tu hijo o para tu hija. Entonces, habiendo sorteado ya la beca de Sandbox, queremos darles las gracias a todos ustedes por haber participado de este primer webinar.
Estamos muy emocionados por comenzar con los talleres y de esta manera ayudar a los muchachos a que se preparen para a este futuro prometedor y desafiante que se viene. Muchas gracias de parte del equipo de Sandbox. Con nosotros será hasta la siguiente oportunidad.